Bueno, lo más importante para entender las cuestiones de mundo multipolar hay que centrarse en 1997. Ya que me toca a mí la primera parte, vamos a hacer un poquito de historia y vamos a poner, digamos, el origen o el inicio del punto de inflexión clave en las ideas del multipolarismo. Aparece con una declaración conjunta ruso-china de abril de 1997 firmada por, bueno, el ministro de Exteriores de China, lamentablemente no me acuerdo, pero seguro que todos os acordáis, vais a reconocer enseguida por el nombre y apellido del ministro de Exteriores ruso, perdón, del que luego sería ministro de Exteriores ruso, pero entonces era el representante permanente de Rusia en la ONU, Sergei Lavrov, nada más y nada menos. Bueno, él estuvo entre los firmantes de esa declaración. Básicamente, lo que señalaban era en un momento clave de la historia tanto de Rusia como de China. Recuerden que 1991 desaparece la Unión Soviética, desaparece el bloque socialista y China entra en su proceso también de reconversión, de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque somos los únicos que estamos aquí, en fin, los únicos que quedamos dentro de grandes potencias del socialismo, pero esto parece que no sirve para competir contra Estados Unidos y sus aliados. En ese sentido, imaginaros, 1997, con lo que Rusia estaba, pero digamos ya estaba en la parte descendiente de la época Yeltsin, donde el presidente era un tipo totalmente desprestigiado dentro y fuera de Rusia, pero lo interesante de ello es ver cómo, a pesar de todo, a pesar de un liderazgo político vendido a Estados Unidos, sí que había un Estado profundo que se encargaba de mantener ese débil tejido de la Federación Rusa e intentar proyectarlo hacia más adelante. Esa figura de Sergei Lavrov es desde luego muy importante porque a partir de 2004 se convierte en ministro de Exteriores de Rusia y lo lleva siendo, es decir, lleva siendo 20 años ministro de Exteriores de Rusia y es también una de las figuras más importantes para esa promoción del multipolarismo dentro de Rusia, porque precisamente fue invitado a los dos primeros foros de la multipolaridad y él gustosamente, y bien lo sabe especialmente Carlos y Rafael, estuvo ahí presente aportando y siendo parte de ello, porque algo que habían dejado ahí hecho en 1997, de repente tiene una utilidad absoluta, una utilidad fundamental. También pasa una cosa, en Rusia, para que entendamos la importancia del factor geopolítico, resulta que cae la Unión Soviética. Vale, todo el mundo lo entiende, la oposición, el mundo bipolar, el capitalismo occidental, el comunismo oriental, dejémoslo ahí, muy bien, desaparece la parte oriental y entonces ¿qué? Entonces pensaban esa nueva élite de los 90 de, bueno, pero si ya no somos comunistas, ya seremos amigos de Occidente, ¿no? No, ni de coña, porque está el factor geopolítico. Para Occidente, que ellos se saben muy bien su geopolítica, la establecida por Mackinder y seguida por otros como Spykman, Brzezinski, Kissinger, etcétera, Rusia siempre va a ser un enemigo en la medida en que Rusia exista. Se llame Rusia, se llame Imperio Ruso, se llame Unión Soviética, en la medida en que eso exista es un problema. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa falta de comprensión geopolítica, esa carencia de ideología dentro de Rusia les hizo llevar ese desastre de los 90. Entonces, desde que empezó Putin, empezó el proceso de soberanización de vuelta de Rusia y se trataba de encontrar algo, de encontrar un propósito. Porque evidentemente el imperio ruso tenía un propósito, la Unión Soviética tenía un propósito y una ideología. Pero ¿la Federación de Rusia qué es? ¿Es un Estado occidental? Sí, lo intenta ser, pero no le dejan entrar en el club occidental. Y a la mínima que se comporten de una forma soberana, resulta que les acaban expulsando de ese club occidental. Así que no va muy bien. Eso, por ejemplo, en 2014, cuando les sacaron del G8, que ahora es un G7. En fin, en ese proceso de, vale, se ha ido lo de atrás, se ha ido la Unión Soviética, el imperio tampoco va a volver, ¿qué somos ahora? Hacia dónde podemos movernos? Y en ese sentido se vieron con China la posibilidad de crear su propio Herland, su propio corazón de la Tierra extendido o distribuido. Es decir, una parte sería Rusia y otra parte sería China, pero al fin y al cabo tienen un mismo enemigo, que es Estados Unidos, que es ese globalismo occidental que
tanto contra China como contra Rusia, pretende destruirlos, arrasarlos, porque son ese enemigo geopolítico irreversible, irremediable. Es decir, para Estados Unidos o sus socios anglosajones, sus socios de potencias del mar, deben destruir a sus competidores. Pero Rusia o China no deben repetir errores del pasado, errores del tipo vamos a ser una potencia hegemónica, vamos a extender una ideología por todo el mundo, etcétera, o vamos a invadir a países vecinos o a países dentro de la alianza, no vamos a dedicarnos a cometer errores absurdos. Eso, si lo quiere hacer, que lo haga Estados Unidos, y ya veis qué desprestigio se está llevando durante este siglo XXI. Sino vamos a centrarnos en nosotros mismos, en un proceso de soberanización, de ser lo más autosuficientes posibles, de dedicarnos a un crecimiento, a un establecimiento de masa crítica, económica, social, tecnológica, y a partir de ahí vamos a desarrollar ideas políticas acordes a ello, acordes a decir, vamos a colaborar entre todos, vamos a crear ese mundo multipolar. Es decir, lo más importante es que la cooperación es el eje fundamental de todo, y la soberanía. Y por otro lado, la contrahegemonía, es decir, no queremos ni que haya un Estados Unidos hegemónico en todo el mundo, tampoco queremos ser hegemonías mundiales, ni Rusia, ni China, ni ningún eje ideológico de ningún tipo, sino que cada uno sea soberano en su espacio. ¿Cuál es el actor político en este marco? Las civilizaciones. Las civilizaciones como unión cultural, religiosa, lingüística, étnica, puede combinar todos esos factores, pero siempre mirándose hacia sí mismo, no hacia a ver cómo hacemos para ser la hegemonía global, a ver cómo quitamos a Estados Unidos del sitio y nos ponemos otros, sino que cada uno se preocupe de sí mismo y de lo que quiera colaborar hacia afuera, de lo que quiera cooperar, pues muy bien, todo lo que quiera aportar lo puede aportar, pero sin que nadie esté obligado a, como un marco de la Unión Europea, a un proceso de privación de soberanía, de entrega de soberanía de los Estados-nación a una entidad supranacional, que eso es precisamente también el clásico globalismo en relaciones internacionales, que todos los estados dejen de ser tales en todos los niveles y se acaben subsumiendo a una entidad supraestatal. En fin, todas estas ideas de la multipolaridad desde Rusia, desde luego, han tenido un grandísimo impulso precisamente por eso, para encontrarse a sí mismo. Por otro lado, a nivel interno del país, desde luego, está la parte del nuevo o neo-eurasianismo, rescatado también por Alexander Dugin y compañía, y su escuela. Precisamente es interesante, yo siempre digo que el eurasianismo es a Rusia lo que el hispanismo es a los países hispanoamericanos y España. Es decir, una idea de no somos un pequeño país o una serie de pequeños países, sino que somos un conjunto, tanto como civilización como imperio, pero no imperio en un sentido antiguo, sino imperio en sentido de gran espacio, de polo de poder, de que al fin y al cabo, si es el polo o imperio hispánico, eurasiático o chino, etcétera, no es en ese sentido antiguo de imperios del siglo XIX, sino imperio en sentido de poder, de tener esa capacidad de poder y de ser soberano y de impedir injerencias externas, en primer lugar, de Estados Unidos y compañía, que son los más interesados en andar enredándose por todas partes. Por cierto, también la proposición desde Rusia sobre el multipolarismo es que haya 7 civilizaciones a priori, es decir, Rusia, China, India, mundo árabe, eh, África subsahariana, Iberoamérica y Occidente. Occidente, que puede ser o Norteamérica simplemente, o los 5 países anglosajones, o todo eso y Europa. Es decir, no es una idea de hay que destruir Occidente, es acabar con todos ellos, sino que cada uno tenga su lugar. Y como señalan desde la escuela rusa, de provincializar Occidente, de que Occidente no es un fenómeno global, sino que es un fenómeno regional, es un fenómeno concreto que se limita a los países occidentales que hayan desarrollado y elegido ese camino, pero que no tiene por qué ser dirigido, que no tiene por qué ser desempeñado por otros países que no han tenido esa historia, sino que se les aplica esas ideas modernas
por la fuerza incluso, o como mínimo por las amenazas de sanciones económicas y restricciones comerciales. Bueno, porque ya sabéis, sanciones es cuando la propaganda está en el ciclo positivo, cuando ya eso queda muy feo lo llaman restricciones económicas, que es el término técnico, porque, en fin, patatas, patatas propagandísticas. Pero la cuestión es que entre todos esos procesos sancionadores a numerosos países, eso les ha conducido a estar más cerca que nunca. También parece que las élites en Estados Unidos, o Canadá o países europeos están totalmente desenfrenadas en su proceso de que nosotros tenemos razón y punto, y vamos a muerte con todo esto. Aunque la muerte es más para los pueblos europeos que para sus élites en sus estupideces. Pero bueno, ¿para qué sirve esto? Vale, 3 minutos, no pasa nada. En fin, las sanciones en el tiempo presente para lo que han servido es para unir a todos estos países en diferentes estructuras que después de aquella declaración ruso-china se fueron desarrollando. Justo un año antes, en el 96, se había creado el Grupo de los Cinco, que luego, a partir del siglo XXI, sería la Organización de Cooperación de Shanghái, la más importante en el ámbito asiático, de cooperación tanto en el ámbito económico como de seguridad. Luego, por otro lado, desde Rusia estaría tanto la Unión Económica Eurasiática como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y, por supuesto, la más famosa de todas ellas es los BRICS. Los BRICS que a priori en la primera década del siglo XXI parecía como esto es un club de amigos que no va a llevar a nada, ahora tiene 10 miembros y vamos a ver cuántos más son invitados a unirse en la cumbre de Kazán en octubre. Así que ahí se ha visto cómo precisamente la multipolaridad sí existe, está aquí, se sigue desarrollando progresivamente. No significa que todo sea una escalada de procesos, sino que cada paso sea irreversible absolutamente, que cada paso sea exacto, fijo e imposible de hacer retroceder por parte de Occidente y compañía. Esto se ha visto desde 2022 con la operación militar especial de Rusia en Ucrania, como ha sido un punto de inflexión absoluto en la historia del mundo. Toda la ayuda milmillonaria de los países OTAN a Ucrania, todas las sanciones contra Rusia, no han tumbado a Rusia, ni militar, ni económica, ni social, ni políticamente, sino al contrario, la han orientado mucho más y le han puesto más ganas y más voluntad para que Rusia encuentre una ideología propia, un camino propio, una soberanía propia y al final también un marco geopolítico propio en el sentido del multipolarismo. Así que bueno, luego espero las preguntas y ahora escuchar al resto de compañeros que seguro que tienen cosas muy interesantes.